llama Los debates actuales sobre las fronteras culturales y de identidad. Y tenemos a dos ponentes aquí con nosotros. Primeramente, al doctor José Eduardo Zárate Hernández y al doctor Guillermo Alonso Meneses. Vamos a empezar con el doctor Zárate. ¿Sí? Es un currículum, bueno, voy a editar un poquito, pero el doctor Zárate es doctor en antropología del CIESAS Occidente, investigador del SNI nivel 2. Sus publicaciones más recientes entre los libros se encuentran La Tierra Caliente de Michoacán, del Colegio de Michoacán y el Gobierno del Estado de Michoacán, Los Señores de Utopía, segunda edición, del Colegio de Michoacán. Tiene un disco compacto, CD interactivo, La Tierra Caliente de Michoacán. Entre las publicaciones en libros son muchas las publicaciones, entonces voy a mencionar unas cuantas nada más. Construyendo la transición democrática en México contemporáneo, en Dilemas del Estado Nacional, redefiniendo identidades indígenas y campesinas en Michoacán, en región, frontera y prácticas culturales en la historia de América Latina, ciudadanía, comunidad y modernidades étnicas en ciudadanía, cultura política y reforma del Estado en América Latina. Y estas son las más recientes: economías indígenas en México, retos y perspectivas frente al siglo XXI. En pueblos indígenas de América Latina, retos para el nuevo milenio. Artículos especializados publicados, voy a mencionar nomás uno: recursos culturales e identidades locales en el sur de Jalisco. Sus principales cátedras impartidas: organización social, seminario de teoría de la cultura, antropología política. Su proyecto de investigación se llama Transnacionalización, etnicidad y movimientos emergentes en el centro de Michoacán, que describe cómo el proyecto analiza los principales cambios en las identidades sociales que se han dado en la región del centro de Michoacán a partir de dos transformaciones estructurales: la modernización del Estado mexicano y la integración de grandes volúmenes de población de la zona a la economía y la vida estadounidense. Estos cambios, describe, han significado en la región una transformación en los discursos y las prácticas identitarias y el surgimiento de viejos y nuevos actores sociales, maestros indígenas, deudores, comerciantes ambulantes, que se han movilizado como una manera de responder a los cambios estructurales que está viviendo la sociedad regional. Sus áreas de interés mayor son antropología, política, etnicidad, globalización y cambio cultural. Le damos la bienvenida al doctor Zárate Hernández. Gracias. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes. Quiero agradecer a Guillermo por su invitación, felicitar al Colegio de la Frontera Norte y manifestar que para mí también es un gran honor estar en esta celebración con todos ustedes, volverme a encontrar con algunos amigos, siempre es un gusto. Bueno, he preparado un texto sobre fronteras y procesos culturales en las comunidades indígenas modernas. Voy a leer una parte y otra parte la voy a platicar porque es muy extenso y ya vi que la presión del tiempo es obsesiva en estas, no sé si en esta institución o en estas mesas, pero entonces voy a tratar de platicar, de leer un poco y platicar otro tanto. Se trata de un texto sobre las identidades culturales y los procesos de cambio que está, de alguna manera, mezcla las perspectivas culturales con las cuestiones políticas. Como soy antropólogo de formación, pues tengo muchos defectos en ese sentido, y uno de mis defectos pues es siempre pensar en términos de casos concretos, en términos de comunidades o grupos que estoy estudiando. Entonces trataré de evitar en lo posible el particularismo para centrarme más bien en los procesos más generales. Uno de los problemas básicos en la discusión sobre las autonomías, fronteras étnicas y culturales en nuestro país son las visiones esencialistas o que se sustentan en estereotipos y que de alguna manera
congelan los procesos dinámicos que viven las comunidades indígenas. No reconocer la posibilidad de que existen procesos de modernización generados desde el interior de las mismas comunidades, sin que pierdan su identidad, sino que en muchas ocasiones la refuerzan, es decir, no reconocer que éstas generan proyectos de modernidad propios, se ha convertido en un obstáculo para avanzar en la discusión sobre el reconocimiento de derechos a los grupos étnicos de nuestro país. El no reconocimiento del otro, o el reconocimiento limitado o acotado, como ya lo señaló Charles Taylor, también es una forma de segregación y de exclusión, como ocurre en la actualidad, y nos habla de la inexistencia del diálogo intercultural entre iguales y en igualdad de circunstancias. El diálogo entre sujetos distintos es lo opuesto a la dominación y a la violencia, dice Luis Villoro. Su fin es llegar al reconocimiento recíproco en la aceptación de valores transculturales consensuados. Algunos autores de tendencia liberal, como este mismo autor, como Villoro, reivindican la necesidad de reconocimiento de las culturas indígenas como una condición para restablecer el necesario diálogo entre culturas. Otros, igualmente liberales, pero de corte más conservador, plantean que la salida sigue siendo la asimilación de las culturas minoritarias a la cultura nacional, dado que el diálogo ha sido y es imposible. Algunos otros, de tendencia más posmoderna, igualmente liberales, y asentados en un relativismo absoluto, igualmente señalan que dado que el diálogo intercultural es imposible, lo único que se puede hacer es construir marcos normativos que permitan su expresión y garanticen la tolerancia y los encuentros pacíficos, pero que no busquen las coincidencias ni promuevan el diálogo, ya que lo único que ocurrirá serán los desencuentros. Hasta hace algunos años, la antropología consideraba que las culturas indígenas se definían según una serie de rasgos objetivos o esencias que permanecían sin transformaciones importantes, como el apego a la naturaleza, el trabajo comunal. De ahí que fuera relativamente fácil definir que las comunidades estaban dejando de ser indígenas y de ahí que fuera relativamente fácil definir qué comunidades estaban dejando de ser indígenas y cuáles eran más auténticas según los rasgos que mostraban. A pesar del desarrollo de la antropología y de los estudios de caso durante la segunda mitad del siglo XX y de la demostración de que las comunidades y culturas se estaban transformando rápidamente por obra de las políticas desarrollistas e integracionistas impulsadas por el Estado mexicano, este pensamiento ha seguido reproduciéndose hasta la actualidad por los caminos más inesperados y contradictorios. Por un lado, algunos intelectuales indios señalan que aún en las comunidades contemporáneas hay un respeto absoluto a la madre tierra, que no existe un sentido de lucro en relación con los bienes comunales, que el sistema de cargos religiosos está directamente vinculado con los ciclos agrícolas y que el gobierno local representa el respeto a los mayores y la vigencia de las jerarquías locales. Por otra parte, autores liberales como el jurista teórico del derecho Rodolfo Vázquez o el antropólogo Roger Bartra han caracterizado las estructuras comunales, como los llamados usos y costumbres, como formas autoritarias de dominación de origen colonial, patriarcales y excesivamente violentas, y reconocerlas significaría legitimarlas y condenar a las comunidades al atraso y a la barbarie, reproducir el autoritarismo que caracterizó el sistema político mexicano durante gran parte del siglo XX y del que ya ha salido el resto de la sociedad nacional. Bueno, presento otros casos de otros antropólogos que, aunque critican estas visiones, se lamentan de la pérdida de la originalidad y la autenticidad de las culturas indígenas, como Héctor Tejera, quien dice que las culturas indígenas ahora están totalmente transformadas, que los indígenas son vendedores de artesanía y folclore, y que los ciclos de fiestas y los sistemas de cargos nadie los quiere realizar. Me parece que esta también es una visión un tanto esencialista, aunque se lamenta, vuelve sobre el tema de los elementos culturales. Lo que unos y otros no reconocen es la existencia de comunidades como sujetos colectivos capaces de plantearse y desarrollar proyectos de reconocimiento y desarrollo o modernización propios, con una temporalidad que trasciende las diferentes etapas del desarrollo nacional y con capacidad para resistir, a la vez que negociar e hibridar las propuestas de modernización y cambio institucional provenientes de la sociedad mayor. No es casual
que prácticamente durante todo el siglo las comunidades mantengan la reivindicación del reconocimiento y respeto por parte de la sociedad nacional a su territorio, que desde mediados del siglo XIX muchas sostengan conflictos y disputas con propietarios particulares y otros agentes de la modernización como ganaderos, compañías madereras, maestros, inspectores escolares autoritarios y otros agentes del Estado, y hayan resistido a la modernización forzada que implicaba las políticas integracionistas. Existen múltiples ejemplos que muestran que la modernidad no es totalmente opuesta a la tradición, sino que las culturas locales pueden asimilarla, hibridarla, como reconocer el logro individual y colectivo, o utilizar las instituciones del Estado Nacional como formas de representación propia. Por consiguiente, es necesario reconocer que las comunidades mismas pueden desarrollar sus proyectos de modernización desde sus propios sistemas de valores, que no sería necesariamente la repetición o reproducción mecánica de las propuestas por el Estado Nacional o los agentes modernizadores, sino distintos, algunas veces opuestos, otros plenamente articulados. Podríamos decir que las comunidades reales se están revitalizando por vía de su articulación con procesos más amplios, como la construcción del Estado Nacional y ahora la ampliación del mercado y la globalización. Es más, me atrevería a decir que en la actualidad es gracias a su integración a procesos mayores y de carácter moderno que las comunidades se han hecho viables o pueden persistir y mantener un sistema de gobierno comunal o formas comunales de organización. No son pocas las comunidades indígenas que en la actualidad se consideran ejemplo de comunidades empresas exitosas o que simplemente han logrado desarrollar proyectos empresariales exitosos. En Michoacán sobran los ejemplos como la comunidad de San Juan Nuevo, la comunidad de Sabina, en Puebla, en Oaxaca, algunas comunidades forestales o de productores de agave, por no hablar de otras comunidades en San Luis Potosí, en la Huasteca Potosina, en Chiapas, o grupos o comunidades cafetaleras. En estos casos, su buen funcionamiento ha radicado en la puesta en práctica de mecanismos efectivos de administración y control comunal, y sobre todo han logrado operar con lógicas muy parecidas a las empresas capitalistas, como obtener productos de calidad certificada internacionalmente, contar con un consejo de administración, tomar decisiones con base en informes técnicos, adoptar estrategias organizativas menos horizontales y de toma de decisiones restringidas a un pequeño grupo. La diferencia fundamental que encontramos es que detrás de estas empresas, comunidades empresas o empresas comunitarias, se encuentra un proyecto de comunidad de más largo alcance y que trasciende los objetivos inmediatos de las mismas organizaciones campesinas. Es más, la organización para la producción solo es vista como un momento, una etapa dentro de un largo proceso reivindicativo en el que lo que importa es el reconocimiento de sus formas locales de representación. A través de sus acciones lo que se busca no es despojarse de un sistema de relaciones y prácticas comúnmente denominadas tradicionales, sino actualizarlas e incluso reforzarlas mediante el desarrollo de proyectos que les permitan controlar y obtener sus propios recursos y convertirse en un proyecto político y económico viable en el mundo global. Este tema es muy importante porque la gente que trabaja con comunidades indígenas siempre se pregunta sobre la viabilidad económica de las comunidades. Si se busca la autonomía, se dice, bueno, ¿y las comunidades son económicamente viables o siempre van a depender de los recursos del Estado o los gobiernos? Y entonces, ¿qué sentido tiene la autonomía si económicamente son dependientes? Bueno, hay estos casos que estoy mencionando y que en alguna otra parte los expongo con más detalle, que demuestran que efectivamente pueden desarrollar formas propias de manejo de los recursos o de producción artesanal, que puede en cierto sentido permitirles, digamos, esta viabilidad en este nuevo contexto. Bueno, en la obtención de estos recursos demuestran cómo se pueden poner en marcha obras de interés colectivo como becas escolares en muchas comunidades, transportes, mejoras a la infraestructura pública, labores de gobierno de las autoridades. El control y defensa del territorio, que es uno de los aspectos fundamentales, ha sido uno de los temas más recurrentes en las comunidades indígenas michoacanas y del centro del país y de otras partes, prácticamente desde las reformas liberales del siglo XIX. Diversos autores se han encargado de mostrar cómo la reafirmación y el reconocimiento de las comunidades como sujetos de derechos agrarios y por consiguiente sociales, en su momento
ocasionó la reivindicación de una identidad local que ineludiblemente se entrecruza con otras de carácter étnico y campesino. Es justamente en las interacciones cotidianas con los pueblos vecinos, indígenas y mestizos, y con los agentes del Estado, donde se pone en juego el uso de las categorías locales de clase o étnica. Y aquí doy varios ejemplos de cómo se da este juego de las fronteras y las categorías locales, étnicas, de clase o de localidad. En este juego de interacciones en que se encuentran inmersas las comunidades, poco importa ya la existencia o no de elementos culturales objetivos para señalar la identidad, si se mantiene la lengua, el vestido o un gobierno tradicional basado en usos y costumbres, no resulta lo fundamental para reivindicarse como indígena frente a sus adversarios e interlocutores. Lo definitivo es el uso y contenido particular que se le da a cada categoría. Para entender cómo se están redefiniendo las fronteras étnicas y culturales, podemos centrarnos en una serie de comunidades que, habiendo perdido gran parte de sus rasgos culturales, ahora se reivindican como indígenas y muestran procesos muy dinámicos de reconstrucción de sus fronteras culturales y de recuperación y fortalecimiento de aquellos elementos que consideran centrales para reconocerse como indígenas. Por cierto, en algunos casos, la lengua no está contemplada en este proceso. O sea, hay muchas comunidades en la actualidad que ya no hablan ninguna lengua en Jalisco, en Michoacán, en diferentes partes, pero que se reivindican muy fuertemente como indígenas. Algunas están tomando cursos, hay talleres, en otras se ha puesto en práctica cantar el himno nacional en las escuelas a los niños, celebrar los actos cívicos en la lengua indígena, aunque normalmente ya no se habla. En otras realmente no es parte de su proyecto y se asumen plenamente como hablantes del castellano. No son pocas las comunidades de Michoacán que, habiendo pasado por un periodo de aculturación y modernización desde fines del siglo XIX hasta los años 70 del siglo XX, en las últimas décadas han iniciado procesos de reconstitución de su identidad con base en la recuperación y reordenamiento de su territorio. Y pongo una serie de ejemplos de comunidades, como les decía, que hace los años 60, 70 o hace en los 80 todavía decían, bueno, pues es una comunidad ya mestiza, ya no es una comunidad indígena, simplemente una comunidad campesina, pero que en la actualidad se reivindica como indígenas para tener el pleno control de su territorio. Todas estas comunidades, bueno, las que menciono, en diferentes momentos se apropiaron de aspectos modernizadores como escolaridad, nuevas tecnologías, ideas sobre el desarrollo, capacidad de elaborar discursos políticos, entre otros, que les permitieron elaborar diferentes estrategias de organización para buscar el reconocimiento que les permite el control de su propio espacio. Y este es un punto muy importante que hay que tener en cuenta en la reconstrucción de las historias locales, porque en muchas de esas comunidades este proceso que antes se veía de pérdida de cultura o de integración a la vida nacional, ahora se puede leer, dadas sus acciones y sus proyectos de reivindicación, como diferentes estrategias para poder resistir o negociar mejor con los agentes del Estado su identidad y el control de su espacio. Generalmente recuperación y control territorial pasa por periodos de enfrentamientos y violencia entre comunidades, entre comuneros y propietarios particulares, o entre distintas facciones al interior de las mismas comunidades, y que ya ha sido ampliamente documentado por varios autores. Sin embargo, desde los años 90 se han vuelto constantes dos aspectos muy importantes: el desarrollo de proyectos productivos y la articulación clara con partidos políticos de oposición. Esos son dos puntos muy importantes en la situación actual. Tanto los proyectos productivos de las empresas que estaba hablando, como la articulación con partidos políticos de oposición. Ambas formas se encuentran estrechamente vinculadas y se refuerzan. Por supuesto que estas estrategias de organización no es casual que aparezcan estas estrategias, sino que son resultado también de la apertura comercial y del pluralismo político que se vive en nuestro país.
Ahora bien, difícilmente podríamos entender el sentido de estas reivindicaciones y considerarlos simplemente productos de decisiones coyunturales si no tenemos en cuenta que los sistemas normativos de estas comunidades, así como sus objetivos como sujetos colectivos, se fueron definiendo mediante la confrontación y la negociación constante con las políticas sociales del Estado populista autoritario. Los modernos procesos de reivindicación étnica y de redefinición de las fronteras étnicas y culturales se construyen a partir de la negociación y de la articulación con el sistema heredado del Estado autoritario que prevaleció durante gran parte del siglo XX. Al respecto, resulta interesante contrastar lo que pasa en las comunidades del centro, occidente del país, con lo que pasó con los indios Kicapús, que en la mañana mencionó José Manuel, de Coahuila, porque estos indios justamente fueron utilizados por el Estado mexicano y por las élites militares de Coahuila y de México como guerreros para luchar contra los comanches, y ese era su objetivo principal. Pero después de que se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo y llegan los indios Kicapú y negocian con las élites militares y logran que se les dé territorio para su asentamiento, derechos y usos y costumbres, apoyo para su sustento, y también se les dio apoyo para traer consigo a otros miembros de la tribu. Ellos hacen ese tratado y lo refirman durante varios gobiernos, y finalmente Cárdenas reafirma los tratados que ya habían firmado Juárez y Carranza y anteriormente Arista sobre el territorio que ocupaban los indios Kicapú, y les dio además una dotación de 7,000 hectáreas, le reconoció la autonomía territorial, la autonomía de los usos y costumbres, y todo con el fin de que pelearan contra los comanches y los apaches que acosaban la frontera de Coahuila, ¿no? Pues mientras eso pasaba en el norte del país, lo contrario, exactamente lo contrario pasaba con el resto de las sociedades del centro y el sur de México. Durante los gobiernos revolucionarios se aplican con entusiasmo las políticas integracionistas y se inicia el proceso de fortalecimiento de los mecanismos de intermediación controlados por el Estado y que les permitirán fundamentar el sistema de poder autoritario. En muchas comunidades del centro occidental de México, como los purépechas, los otomís de Hidalgo, los nahuas de Morelos, estas políticas tendrán un importante papel en la transformación de las estructuras y sistemas de gobierno y de poder locales y regionales. Casi todos los sistemas de gobierno se transformarán a partir de las políticas agrarias. La comunidad indígena durante el siglo XX es reconstruida con base en la estructura agraria y se definirá en primera instancia como comunidad agraria. El principal conflicto en el que se verán involucradas será de carácter religioso. Casi todas las comunidades se dio la división entre agraristas y sinarquistas. Curiosamente, los sinarquistas eran los defensores de las tierras comunales y los agraristas eran los promotores del reparto agrario y del ejido. Y este conflicto persistirá desde los años 40, 50, pues en muchas comunidades todavía hasta los años 70, y luego pues aunque se olvida cómo quedan las familias, pues en algunos casos hasta la actualidad se siguen identificando de esa manera al interior de las mismas comunidades. El sistema de gobierno local adoptará las estructuras que marca la ley agraria, y durante varias décadas el indigenismo integracionista promoverán que las comunidades se castellanicen, se deshagan definitivamente sus sistemas de cargos y fiestas que tantos gastos les ocasiona. Principalmente se impulsará la alfabetización y aquellas actividades productivas que pueden resultar capitalizables, como la ganadería o la explotación intensiva de los bosques. A finales de los años 70, con la emergencia de los movimientos indígenas y campesinos, se redefinirán de nuevo toda la serie de cargos y las funciones del gobierno local, las fronteras étnicas y de clase en las comunidades. Y todas las definiciones que da la ley agraria serán reinterpretadas en muchos sentidos. Entonces, ser comunero generalmente no se... a partir de los movimientos indígenas y campesinos de los años 70, no se limitará a aquellos que tienen únicamente derechos reconocidos, sino se ampliará a hombres y mujeres. La defensa del territorio comunal será como lo central, y a partir de ahí se logrará reconocimiento y prestigio, en muchos lugares se eliminarán autoridades
como jueces y otro tipo de autoridades, y el prestigio se obtendrá para ocupar cargos a partir de quién está involucrado en la defensa de la tierra, en la promoción de obras públicas y sobre todo en la defensa de las fronteras comunales. Pero lo más importante de este periodo, que se da de los finales de los 70 hasta los años 90, y en la actualidad se continúa, es que la Asamblea Comunal será el máximo órgano de decisiones por encima de cualquier autoridad, el comisariado, cualquier otra autoridad, cabildo, lo que sea. Será la Asamblea Comunal y se impondrá, digamos, en muchas comunidades como el órgano supremo de decisiones. Y lo que diga la Asamblea Comunal, aunque es una estructura de origen de la ley agraria, lo que diga la Asamblea Comunal se tomará como los usos y costumbres de muchas comunidades. Entonces, bueno, es que aquí los usos y costumbres es que la Asamblea dice que no participemos en la elección y bueno, pues no se participa, ¿no? En ese sentido se puede ver que los gobiernos locales son pues una amplia variedad de arreglos en las instituciones locales y formas de representación hacia el exterior, además de que efectivos mecanismos para solucionar conflictos internos y mantener el orden y la cohesión comunal. Y estos gobiernos locales están en continua redefinición, no son algo estático, aunque no cuentan con reconocimiento formal, porque todavía, como ustedes saben, aunque hubo una reforma a la Constitución, la ley reglamentaria de los estados no se han llevado a cabo y esta reforma constitucional fue limitada, y entonces los gobiernos indígenas todavía no cuentan con un reconocimiento formal, pero sí con una legitimidad interna que radica en gran medida en la resolución de conflictos y en la obtención de recursos para proyectos productivos y para obras de gobierno. La relación con un solo partido ha desaparecido y ahora se vinculan y negocian en términos estratégicos con distintos partidos en muchas regiones, por ejemplo en Michoacán, que yo conozco más. Después del 89, pues muchas comunidades se hicieron perredistas. Ahora en muchas comunidades ha aparecido el PAN, cosa que nunca se había pensado, porque durante todo el siglo XX pues habían sido siempre priistas. Entonces, pero depende de las negociaciones coyunturales que se hagan. Bueno, la emergencia del comunalismo como movimiento político de los años 70 también impactó en las fronteras étnicas y culturales entre indígenas y no indígenas, porque significó a nivel local y sobre todo en municipios interétnicos la aparición de un actor político mucho más beligerante y que podía transitar por cauces no oficiales como los marcados por el partido hegemónico y que requería en menor medida de los marcadores étnicos para diferenciarse. Muchas comunidades de las consideradas nacionalizadas se asumían ahora como indios porque independientemente de sus logros sociales, que en otros momentos fueron logros como la castellanización, el cambio de vestuario, el pluralismo religioso, ahora lo que importaba es que siempre se les había considerado indígenas por sus vecinos, que tenían problemas de discriminación o de segregación en términos de las relaciones cotidianas con sus vecinos mestizos y las cabeceras municipales. Entonces, en esos términos es que muchas de estas comunidades, que como les digo hasta hace algunos años ya se consideraban plenamente nacionalizadas, pues se volvieron a reivindicar como indígenas, se han vuelto a reivindicar como indígenas, y a generar procesos de reetnización, si se le quiere llamar de alguna manera, ¿no? Entonces pongo varios ejemplos de comunidades de Michoacán, como Santa Clara del Cobre, la comunidad Ostula Nahua en la costa, la comunidad de Patamban, también mestiza, que han generado procesos particulares de reetnización, de recuperación de tradiciones culturales y de reivindicación como indígenas. En particular, me centro en algunas otras comunidades que conozco más y muestro cómo los conflictos interétnicos, pues en algunos de esos casos vienen desde el siglo XVIII, en la mayoría en el siglo XIX, cuando crecen las cabeceras municipales, cuando muchas cabeceras municipales son el asiento de los
mestizos, de los agentes de la modernización, y empiezan a tener problemas con las comunidades vecinas. Hay varios casos como Ostula, Sevina, que intencionalmente y con fines de defensa, para poder defenderse mejor, dicen ellos, para poder que no los hicieran menos, pues dejaron la lengua indígena, se castellanizaron, tienen muchos profesionales, maestros sobre todo, pero también ingenieros, abogados, y siguieron este proceso de reivindicación durante prácticamente